Buenas tardes. Con la conferencia de hoy llegamos al Ecuador de este ciclo y hoy tenemos como un más difícil todavía recrear sonidos y hablar de prehistoria es algo como bastante difícil, pero algo vamos a poder escuchar de la mano de Raquel Jiménez Pasalodos, de nuestra conferenciante de hoy. Raquel es profesora ayudante, doctor en el Departamento de Historia de Historia y Ciencias de la Música en la Universidad de Valladolid. Imparte las materias de didáctica de la expresión musical, plástica y corporal y música, artes escénicas y patrimonio musical. Su trabajo como investigadora se centra en la revisión crítica de registros etnohistóricos y etnográficos relacionados con la música y el sonido entre las sociedades de cazadores, recolectores y primeros agricultores, es decir, en la prehistoria. Lo hace particularmente en la península ibérica y trabajando la arqueología experimental. Dedicó su tesis doctoral al corpus de trompetas celtibéricas de los siglos II y I a.C. También ha publicado sobre otros instrumentos musicales arqueológicos de diversas cronologías. Es miembro de los principales grupos activos en arqueología musical, participando en proyectos como Art Soundscapes o Paisajes Sonoros de la Universidad de Barcelona, o un estudio que a mí me parece muy interesante sobre la producción de tambores cerámicos actuales en Marruecos y su relación con los tambores que se producían en Al-Ándalus. También participa, creo que una vez al mes, en un programa que se llama Longitud de Onda en Radio Clásica. Ha comisariado exposiciones sobre este mismo tema y desarrollado talleres didácticos y además de elaboración de diferentes materiales. Bueno, por supuesto, tiene bastantes artículos y demás. Pero yo os recomiendo que si os interesa el tema, buceéis un poquito en internet porque hay otras intervenciones suyas, sonidos de la prehistoria, concretamente el Museo Arqueológico Nacional, que también podéis completar un poquito con la conferencia de hoy. Nada más, muchas gracias, Raquel, cuando quieras. Muchas gracias por la presentación. ¿Me oís bien? Sí. Quería sobre todo primero agradecer al Museo de Albacete, a la Asociación de Amigos del Museo, haberme invitado a venir. Para mí es una ocasión muy especial porque tenía muchísimas ganas de visitar este museo, sobre todo. A mí me toca hablaros de los restos arqueológicos de instrumentos musicales en la protohistoria de la Meseta Norte, que es básicamente de donde vengo. Realmente un poco más al oriente, porque yo me voy a centrar sobre todo en lo que es la llamada Celtiberia, un territorio mal definido y con bordes cambiantes, pero que podemos situar al oriente de la Meseta Norte y sobre todo en el sistema ibérico. Y es muy interesante situarnos ahí porque no solamente porque es donde realmente tenemos la mayor cantidad de restos de instrumentos musicales de la protohistoria y de la segunda edad del hierro de toda la península ibérica, uno de los lugares con más instrumentos musicales realmente arqueológicos de todo el continente europeo, y ahora os lo voy a demostrar, pero además es un punto, como bien sabéis, de conexión entre el mundo ibérico, el mundo céltico, el norte de Europa, el Mediterráneo. Un lugar donde creo que va a quedar muy patente a través de la música, las culturas se relacionaban y tenían muchas más conexiones y puntos en común que diferencias. Os voy a explicar brevemente el esquema que voy a hacer de la presentación para que me podáis seguir. Y de lo que os quiero hablar es de los principales instrumentos musicales, sobre todo de los aerófonos dobles, los sauloi, que ya habéis visto un poco en la presentación anterior, porque en el mundo ibérico eran muy importantes, y de las trompas y trompetas, especialmente las celtibéricas, que son instrumentos como estos que tenéis aquí, con muchas semejanzas con algunos instrumentos de todo el mundo celto-germánico europeo y también del mundo itálico y del mundo mediterráneo.
Después os voy a enseñar un caso práctico de estudio de cómo abordamos los instrumentos musicales arqueológicos con distintas metodologías arqueológicas, incluida arqueología experimental. Y finalmente, y si me da tiempo, esto no lo prometo, depende cuánto me entretenga contándoos otras cosas, os voy a hablar de los contextos performativos. Los contextos performativos es como los etnomusicólogos llamamos a aquellos momentos donde se hace música. Es decir, tenemos la cultura material, los instrumentos musicales, pero ¿cuándo se utilizaban? ¿Por qué se utilizaban? Obviamente, los instrumentos que tenemos en el mundo celtibérico son por ahora los que nos han llegado a través del registro arqueológico. Como bien sabéis, la mayoría de las culturas musicales tienen una gran variedad de instrumentos musicales construidos de materiales orgánicos que no podrían haber llegado a nosotros después de casi 2100 años, y también en muchas otras ocasiones se utilizan como instrumentos musicales objetos de uso cotidiano, como pueden ser trozos de cerámica o cucharas o almireces, que bueno, tienen un doble uso en la cultura musical popular, sonoro y también para diversas funciones. Además de eso, tenemos muchos instrumentos sonoros que tendrían también diversos usos. Y en el mundo celtibérico pues podemos nombrar sobre todo adornos espectaculares como son estos pectorales de placa, que tienen una especie de campanillas que suenan entre sí y que sonarían constantemente cuando eran portados. Hemos encontrado, por ejemplo, una magnífica trompa de caracola marina en Numancia. Eso es algo muy común que aparece desde el Neolítico en la península ibérica y desde el Paleolítico en Europa, es decir, conchas de caronia cortados en lo que se llama el ápex y utilizadas como trompetas. Sé que, por ejemplo, en Castilla-La Mancha es una tradición muy común para el control del ganado, por ejemplo. Incluso en zonas de interior en toda Europa siempre se han utilizado estos instrumentos. Tenemos otros instrumentos sonoros que tendrían fines diversos y no musicales como lo podemos entender en la actualidad, como son las canicas sonajero, muy típicas de la Edad del Hierro en la meseta norte, que son bolitas huecas con algunas piedrecitas en el interior y que suenan muy poquito, que quizás tenían usos simbólicos y rituales. Muchísimas campanillas, como tenéis aquí en el museo y como hay en todo el mundo ibérico también, con diversos usos, probablemente algunos apotropaicos de protección, otros de señalización, de juego, incluso posibles objetos sonoros que bueno, han sido propuestas interpretativas que no pueden ser demostradas, como una supuesta huesera encontrar en Numancia, el arrabel, ¿sí? El famoso, no sé aquí cómo lo llamáis, ¿no? Pero en Castilla y León lo llamamos huesera o arrabel. Y otros objetos, por ejemplo, candiles de ciervo tallados, que algunos de ellos podrían hasta funcionar como silbatos, con interpretaciones controvertidas. Pero yo realmente, como os decía, os quiero hablar de los principales instrumentos musicales y son de los que tenemos hallazgos arqueológicos verificados y que además estamos seguros que tenían que ser instrumentos musicales, no eran objetos sonoros, no tenían otros fines, sino que tenían un uso que podemos llamar musical. Y estos dos instrumentos son los aerófonos dobles, conocidos como aulos en singular y auloi en plural, que visteis el otro día en el mundo ibérico, y los otros son estas trompetas celtibéricas. Y su existencia la conocemos por las fuentes romanas antes de tener ni siquiera hallazgos ni arqueológicos ni iconográficos. Nos dice Estrabón que los montañeses, para algunos lo interpretan como los celtíberos, otros lo interpretan como los cántabros, bueno, hay diversas interpretaciones, pero sabemos que eran pueblos del norte, no eran pueblos ibéricos. Los manjares se pasan en círculo y a la hora de la bebida danzan en corro el son del aulós y la trompeta. Y es importante aulós, la traducción es mía, porque muchas veces se traduce como flauta, pero los romanos están diciendo claramente aulós, que es un instrumento muy distinto, como ya os habrán enseñado el otro día, y yo os voy a corroborar. Esta pareja, aulos y trompeta, que en la península ibérica es un dúo muy peculiar y que no existe en el resto de la antigüedad, ni en la Edad del Hierro, en Europa y bueno, y prácticamente en ninguna parte del mundo. El aulos este dúo de aulos y trompeta, que además, como bien habéis visto probablemente en la conferencia anterior, está constatado no solo por las fuentes escritas, sino también en las iconografías, en muchísimas iconografías. Yo os traigo el vaso de la danza guerrera, aquí está la auletris y aquí está un hombre tocando una trompeta o una tuba, como os digo, en un tubo que es particularmente peculiar de la península y que parece que no solo era exclusivamente ibérico, quizás otros pueblos lo estaban utilizando.
Y claro, diréis, los auloi ibéricos, hemos visto estas representaciones del mundo íbero, son un instrumento importantísimo en todo el Mediterráneo desde la Edad del Bronce, pero ya sobre todo desde el siglo V antes de Cristo y ya con la hellenización se extienden por la mayoría del continente, incluso llegando al mundo céltico. En Hallstatt, por ejemplo, son también comunes y es muy posible que llegasen también a la Celtiberia. Esto sí que es un poco más atrevido por mi parte, pero seguidme en mi argumentación porque os quiero convencer. Porque, para empezar, tenemos un pequeño fragmento de un aerófono de hueso, que claramente es un aerófono de hueso y no puede ser otra cosa, encontrado en Tiermes, un poblado celtibérico no lejos de Numancia, Termancia. Os recomiendo que lo visitéis si no lo conocéis, porque son unas ruinas, sobre todo es la ciudad romana lo que queda, pero merece muchísimo la pena. Y hay un hallazgo que realmente es del siglo I después de Cristo, es decir, algo posterior a las trompetas celtibéricas, pero muy importante porque es una factura claramente indígena. Y en la meseta norte, todavía en el siglo I después de Cristo, tenemos muchas muestras, sí, de romanización, pero muchas muestras de comportamientos todavía celtibéricos, todavía indígenas en muchas materias. Es muy probable que también en la construcción de estos aerófonos, porque no se están produciendo como se producen los aerófonos romanos, con taladro, ni tienen el mismo tipo de factura en absoluto. Para reconstruir el instrumento, pues sabemos más o menos cuál sería la longitud del hueso de ave en el que está fabricado, probablemente de buitre, o cualquier otra rapaz diurna. Y bueno, pues sería un tubito de estas características. El problema que tiene este aerófono con este tubito es que tiene una boca demasiado pequeña, porque realmente es muy fino, es una cosita así y así. Y es muy difícil de tocar, es muy difícil tocarlo como una flauta, podríamos intentarlo tocar con una flauta curva, con una flauta de pan, es muy difícil de tocar con ese tamaño. Y sin embargo, si insertamos una pequeña lengüeta, se convierte en un instrumento muy sencillo de tocar. Esta es la reconstrucción del tubo, la primera de cada pareja, con lengüetas dobles y lengüetas simples. No me voy a entretener explicando estos aspectos musicales, pero serían parecido el sonido, las lengüetas dobles al oboe y las lengüetas simples al clarinete, y añadiendo quizás un segundo hueso. ¿Por qué añado un segundo hueso? Porque, como os digo, es muy común en toda la protohistoria y la primera antigüedad en Europa la existencia de estos aerófonos dobles. Y de hecho, aquí en Albacete tenéis a un instrumentista que está en la crátera de Libisosa, que seguro que conocéis perfectamente, que está tocando precisamente un aulós, y lo que me interesa de este aulós es que es de tamaño pequeño frente al resto de los auloi que están representados en la cerámica ibérica, que son muy largos y ahora os los voy a enseñar. Este pequeño aulós, en mi opinión, no es una necesidad de la representación, porque el friso es muy estrecho y tenía que caber, porque en otras ocasiones los ibéricos los están haciendo largos y para abajo, sino que probablemente estuviese fabricado de otros materiales, fuera un aulós fabricado con huesos de ave, que son muy típicos también en toda la antigüedad. Si esta es la única evidencia que tengo, además de esa famosa cita de Estrabón, de que aparecen probablemente aerófonos de lengüeta, quizás dobles, en la meseta norte, os tengo que convencer también diciéndoos que muy cerca de la Celtiberia, en Cabezo de Alcalá, Azaila, en Teruel, en un lugar que en algunos momentos históricos fue Celtiberia y luego fue mundo íbero, ha aparecido el único fragmento de auloi que tenemos identificado en la península ibérica. Ha aparecido, bueno, realmente lo identificamos yo y la conservadora del Museo Arqueológico Nacional, Susana de Luis, preparando una exposición sobre sonidos en el Museo Arqueológico, y me mandó una serie de tubos perforados, muchos de ellos, la mayoría de las veces, son goznes de sarcófago o instrumentos distintos, pero cuando me enseñó esta pieza no me cupo ninguna duda de que se trataba de un fragmento de auloi helenístico. Y esto, que quizás a vosotros nos parece una cosa maravillosa, es maravilloso, porque significa que en la península ibérica, probablemente en el siglo III, más bien, o segundo antes de Cristo, se estaban tocando en la península ibérica, en el interior, en Azaila. No estamos hablando de en colonias griegas ni en lugares más costeros y más ricos, sino en Azaila, al lado del mundo celtibérico, se están tocando los mismos instrumentos que en todo el mundo helenístico, instrumentos que tienen unas técnicas de fabricación complejísima, con un hueso finísimo, que están además formados por distintas secciones de metal y de hueso para que el tubo sea perfectamente cilíndrico, y que además demuestran que todos estos instrumentos que aparecen
aparecen en las esculturas y en la cerámica ibérica no eran instrumentos locales o más sencillos o más rudimentarios o más indígenas, sino que eran los mismos instrumentos que se están tocando desde Asia Central hasta pasando por Turquía, por Grecia, por la península itálica y por la península ibérica. Es un gran hallazgo y desde aquí hago un llamamiento a todos los que trabajéis en arqueología y en museos, porque estoy segura que en Castilla-La Mancha tiene que haber también fragmentos de aulos, porque si los hay en Azaila y tenemos todas estas representaciones de instrumentos en la península ibérica, es que tiene que haber más fragmentos. Tenemos que buscarlos porque verdaderamente son hallazgos excepcionales. Bueno, además, junto en la misma caja del aula vienen de excavaciones antiguas de 1919, así que no lo tenemos muy bien contextualizado, pero han aparecido hasta hebillas de cinturón muy similares a las de la Letris de Osuna. No os puedo contar mucho más de esta investigación porque está en curso, pero bueno, mientras descanso un poco, sé que escuchasteis algún fragmento ya de Auloy el otro día, pero os quiero poner precisamente un Auloy helenístico que sería similar al Auloy que hemos encontrado. Sí, en Azaila, diréis mundo ibérico, pero al lado de la Celtiberia. Uy, perdón. No sé por qué no sale el vídeo. Había aparecido antes, ¿verdad? No sé qué he hecho. Voy a salir un momento de la presentación y ya está. Ya está. Ahí. Unos segundos, ¿vale? Porque tampoco es el objeto, sobre todo, de mi charla. Os dejo con las ganas, pero prometo un link al final para que podáis ver algunas cosas más. Como os digo, esta pareja de aulos y trompeta que nos prueban las fuentes, que existe en la Celtiberia o quizás incluso más al norte, que está corroborada por posibles fragmentos, o bien el de Tiermes que os decía del siglo I, o este fragmento de aulos muy cerca realmente de Numancia y de la Celtiberia central, es una muestra para mí muy interesante de que ciertas divisiones sobre nuestra visión de lo que es lo celtíbero frente a lo ibérico, lo bárbaro frente a lo civilizado, lo celta frente a lo romano, son categorías y narrativas historiográficas que están un poco desfasadas, porque cada vez tenemos más evidencias pues, de la profunda helenización del mundo celtibérico. De hecho, hemos encontrado, por ejemplo, la Casa del Estrigilo en Segeda, con un plano de mansión helenística y con un estrigilo en el centro que muestra estos hábitos helenísticos de sus habitantes. Tenemos también muchas evidencias del consumo de vino en la Itálica, cascos celtibéricos que tienen una factura similar a los cascos de Grecia. Es decir, tenemos que dejar de entender la península ibérica protohistórica como esa gran división, ¿no?, entre lo celta y lo ibérico, y entenderlo como pueblos que tenían muchos más contactos y que estaban además todos profundamente quizás en una coiné cultural y, por qué no decirlo, una coiné musical que unía a todo el mundo helenístico. Pero el segundo instrumento, que es el que más me interesa porque es en el que tengo la investigación más desarrollada, el aulos, todavía solo tenemos ese fragmento. Y fijaos, lo importante de encontrar más fragmentos de aulos, no solo para demostrar que hay más auloy, es que si tenemos muchos fragmentos del mismo auloy podemos reconstruir una escala musical. Podemos saber, por ejemplo, si estas músicas representadas en la cerámica ibérica están tocando los modos griegos, están tocando con un sistema musical griego o tienen un sistema musical indígena. Es decir, que todavía nos queda mucho que investigar y esperemos muchas pruebas en museos que están todavía por descubrir. Bueno, y obviamente también en excavaciones arqueológicas. La segunda parte de estos instrumentos importantes de la Celtiberia están sin duda las trompas y las trompetas, sobre todo estas trompetas de cerámica que aquí os traigo. Como os digo, muestran esa conexión entre el mundo celta y el mundo itálico. ¿Qué son estos instrumentos? Pues como veis, los llamamos aerófonos de boquilla en organología. Organología es la ciencia que estudia los instrumentos musicales. Son aerófonos de boquilla porque, bueno, producen el sonido a través de la vibración de los labios del intérprete en una boquilla que tiene una especie de copa. Esa vibración de los labios se transmite a un tubo cónico o cilíndrico, dependiendo del instrumento musical,
que produce pues una onda estacionaria que puedo modificar con la vibración de los labios. Todas las trompetas antiguas, incluidas las barrocas, no tienen ningún tipo de orificio, ni de clavija, ni de sistema para modificar la altura del sonido. Se modifica con la vibración de los labios y con otras técnicas de ejecución que permiten sacar una gran cantidad de sonidos. No toda la escala, pero sí muchos sonidos provenientes de la serie armónica. Y además de tener este tubo ultracircular, el tubo ultracircular de instrumento aerófono más antiguo que se conserva, creemos que probablemente fueran los primeros de la historia, tienen pabellones, en muchas ocasiones zoomorfos como este que tenéis aquí, con forma de cabeza de lobo con las fauces abiertas. Estos instrumentos están casi todos fragmentados, pero por suerte tenemos un instrumento completo que hemos tocado, porque realmente lleva casi 100 años en manos de la familia Marichal Arias de Tejada, y lo tienen por casa y lo tocan y lo utilizan, así que nos dieron permiso para utilizar las grabaciones, nos cedieron la pieza para una exposición que montamos en el Museo Numantino sobre las trompetas de cerámica celtibéricas. Nos trajeron el instrumento, nos dejaron hacer las grabaciones, pero luego, por desgracia, se lo volvieron a llevar. No les pudimos convencer de que lo dejasen, por lo menos en cesión, en exposición. Así que lo que quiero que escuchéis ahora es ni más ni menos que los sonidos producidos con una trompeta del siglo III, finales del siglo III, siglo II antes de Cristo. Uy, perdonad, y otra vez esto no me desaparece. Aquí. Estas trompetas celtibéricas son realmente uno de los corpus con mayor número de instrumentos musicales de todo el registro arqueológico europeo, y se hallaron, por desgracia, en las excavaciones que se hicieron de Numancia por la Comisión de Excavaciones entre 1908 y 1918, la mayoría de ellas, casi todas, alguna viene de excavaciones posteriores de otras zonas, y con lo cual, como os podéis imaginar, pues el sistema de excavación y la ordenación estratigráfica de las cerámicas y la cronológica, pues no estaba muy bien definida. Hasta hace poco se creía que los instrumentos eran más recientes, pero bueno, las últimas excavaciones de Numancia permiten retrasar un poco, pues estudiando las decoraciones de las trompetas, y podemos estar seguros de que la mayoría son del siglo II a.C., probablemente algunas incluso de finales del siglo III, y podemos alargar la existencia de algunas al siglo I, pero lo más probable es que sean del siglo II y que su identidad indígena sea propiamente arébaca, porque luego no tienen más importancia las trompetas. Es decir, unos instrumentos que sobre todo vienen de la ciudad de Numancia, pero que aparecen en otros lugares también del mundo celtibérico. Fijaros aquí, esto es Numancia, la cantidad de ellas comparado con otros lugares, y tenemos un total de 69 fragmentos de varias dimensiones, incluidas trompetas casi completas, que pertenecen a un mínimo de 52 instrumentos musicales. 52 instrumentos musicales del siglo II a.C., que es decir mucho. Como os digo, es uno de los mayores corpus de instrumentos musicales arqueológicos de Europa. Además de estar sobre todo situadas en Numancia y bueno, en ciudades, en otros oppidum del territorium numantino y oppidum que eran sobre todo arévacas, aparecen algunas fuera de ese territorio, incluida en el mundo ibérico. Por ejemplo, en el Castelillo de Ayoza, en Teruel, tenemos una trompeta encontrada en un contexto claramente numantino, con otra serie de cerámicas claramente numantinas. De nuevo, para que entendamos esa transmisión cultural y esas hibridaciones que con la música son muy, muy comunes en las culturas vivas y que lo serían también en las culturas arqueológicas. Esta trompeta de Ayoza, además, parece tener casi su reflejo iconográfico en un vaso donde aparece en un contexto muy interesante, quizás de
luchas rituales o rituales funerarios en honor a los difuntos o celebraciones de otro tipo. Como os digo, estas casi 50 trompetas, quizás más, no solamente es que son muchas, aparecen además esparcidas por toda la ciudad de Numancia, para las que hemos podido identificar el contexto a través de los diarios de excavación, no en un sitio en particular, sino que parece que en general toda la población utilizaba los instrumentos y además son de 3 tamaños distintos, la mayoría de ellas son medianas, como esta que tenéis aquí, las tenemos de tamaño más grande, de hasta unos 32 centímetros de diámetro, con tubos muy grandes, y un buen porcentaje de ellas son trompetas pequeñas, incluso más finas que esta que os he podido traer. La mitad de ellas, además, tienen la boquilla a la derecha y la otra mitad a la izquierda, casi, prácticamente. Una de las ideas es que podían ser tocadas de 2 en 2, como es algo muy común en muchísimos aerófonos de boquilla desde la Edad del Bronce, en toda Europa. Estos instrumentos, además, como veis, tienen campanas en ocasiones zoomorfas, lo que las hace pues particularmente bonitas, no tan eficientes como las otras formas de campana, por eso la mayoría de los aerófonos tipo trompas y trompetas que podéis ver hasta la actualidad tienen esta forma que veis aquí, porque es la forma realmente más eficiente musicalmente, pero tenemos al menos 2 instrumentos que son campanas zoomorfas. Esta es una réplica de la que hay de la hallada en Numancia, que además tiene engobe blanco, probablemente toda la trompeta fuera blanca, y como veis aquí, la podía haber traído más grande, pero ahí tenéis la cabeza de lobo encontrada en Tiermes, precisamente, cocida con cocción reductora, lo que le hace que la trompeta fuera entera negra, con decoraciones negras además. Quizás estas 2 trompetas eran más importantes que el resto de los instrumentos, quizás podían ser incluso emblemas de los diferentes oppidum. También tenemos pues muchísimas decoraciones, incluso algunas zoomorfas. Esta sería una cabeza de caballo o de lobo vista en cenital, cabezas animales y las decoraciones típicas de la cerámica numantina. Pero una de las cosas más interesantes y en la que los arqueólogos realmente no se habían fijado, porque claro, los instrumentos musicales tienen unas características muy precisas que los convierten en sistemas acústicos que tienen que ser estudiados como tales. Y una parte muy importante de los instrumentos son las boquillas. Y estas trompetas de cerámica son muy curiosas porque tienen 3 tipos de boquillas distintas, las que yo he llamado de tipo A, que son estas que tenéis aquí, las de tipo B y las de tipo C. Las de tipo C son estas. Luego os podéis pasar esta boquilla si queréis o después os acercáis y veis que estas son las de tipo B, que son las más comunes. No, perdón, las de tipo A, que son las más comunes. Las pequeñas que tienen este otro tipo de boquilla y algunas que tienen un tipo de tudel más alargado como esta. Y os parecerá una cosa, que no tiene mucho significado, pero que es muy importante, porque estas boquillas convierten los instrumentos en unos instrumentos aerófonos bastante modernos, es decir, son un tipo de boquilla que es muy efectiva para sacar sonidos musicales, para aprovechar los armónicos más agudos del instrumento, para controlar el instrumento bien, es decir, que convierten al instrumento en un instrumento musical más preciso, por decirlo así, con más capacidades musicales, pero las hacen mucho más difíciles de tocar, lo que indica que si estaban poniendo estas boquillas y no otras, como os voy a enseñar en otros aerófonos de la época, es porque probablemente las estaban aprovechando bien y las sabían tocar, es decir, había gente que era capaz de tocar en estos instrumentos, porque yo sé traer los instrumentos, pero no sé sacarle sonido. Los que lo sacan sonido son sobre todo la gente que toca el trombón, la tuba, instrumentos aerófonos de boquilla que tienen boquillas muy grandes como estas. Como os digo, la configuración es muy moderna y esto es una cosa excepcional comparado con otros aerófonos europeos de la época y también mediterráneos. Claro, las cabezas decoradas de esta forma hacen que los instrumentos hayan sido tradicionalmente comparados con otros instrumentos maravillosos que son los carnix célticos. ¿Y qué son los carnix célticos? Son grandes trompas altas, de casi 1,20 m, que se tocaban en vertical, como veis aquí, que también estaban acabadas en cabezas zoomorfas. Es muy probable que algunos significados de los carnix y de las trompetas numantinas fueran similares, porque los celtíberos no dejaban de ser pueblos con cultura celta y lengua celta, religión celta, y tendrían también muchas conexiones y se habrían encontrado también con mercenarios celtas en diversas campañas. Pero estos instrumentos que aparecen en toda Europa, las amarillas son las trompetas celtibéricas, ¿vale?
y el resto son los hallazgos de cárnix europeos, que son muchos y muy variados también. Estos instrumentos, como os digo, con los que siempre se han comparado las trompetas de cerámica celtibéricas y que han hecho que muchos las consideren pues, los cárnix de cerámica o los cárnix de los celtíberos o la versión en cerámica de los cárnix, realmente son muy distintos a nuestros instrumentos. Os voy a poner unos segundos también, para que veáis, porque son espectaculares los cárnix. Estos instrumentos, como os digo, que bueno, que tienen esa semejanza formal por los pabellones zoomorfos, por decirlo así, por las campanas con forma de animal con las fauces abiertas, jabalíes, sobre todo en el caso de los cárnix, y lobos en el caso de la celtiberia, son muy distintos en todos los sentidos. Primero, las trompetas aparecen en contextos domésticos y los cárnix en el resto de Europa aparecen en contextos rituales, sobre todo en templos galorromanos o enterrados en algún tipo de depósito ritual. Las trompetas de cerámica están hechas de materiales poco valiosos. De hecho, hemos hecho análisis de pastas, análisis arqueométricos del material de las trompetas y sabemos que se están haciendo con la misma cerámica, con el mismo barro que el resto de la producción cerámica de vajilla común numantina, en los mismos hornos y probablemente por los mismos alfareros. Sin embargo, los cárnix están hechos de metales muy valiosos y un cárnix en su momento valía lo mismo casi que un caballo. Las trompetas además son relativamente abundantes comparados con los cárnix. Sí, tenemos muchos cárnix en Europa, os lo he enseñado, pero están en un territorio muy vasto. En Numancia tenemos por lo menos un mínimo de 50, 51, 52 instrumentos. Y además, las trompetas celtibéricas no aparecen en conexión con panoplia guerrera especialmente y sin embargo, por lo menos a partir de los datos que tenemos de la excavación, que no son muy precisos, pero lo sabríamos si están apareciendo armas. Las armas en la celtiberia aparecen sobre todo en los enterramientos y las trompetas aparecen en contextos domésticos. Y sin embargo, los cárnix siempre están asociados a panoplia guerrera. Es decir, culturalmente son instrumentos distintos y no hay ninguna duda. Pero también es muy interesante que organológicamente son instrumentos muy distintos también. Primero porque el taladro es lo que llamamos el interior del tubo. En el caso de las trompetas es cilíndrico y en el caso de los cárnix es cónico, es decir, son instrumentos musicales distintos que tienen unos rangos distintos. Los cárnix además tocarían a muchísimo más volumen precisamente por el tipo de tubos que tienen. De hecho, los cárnix sabemos que se llevan a la guerra, se llevan para la señalización, se llevan a la batalla. De las trompetas no tenemos esa información. Pero sobre todo, y aquí es lo más interesante, es el diseño de las boquillas. Os prometía que a vosotros a lo mejor no os parecía especialmente importante, pero que este diseño de boquillas era muy importante. Los cárnix tienen un diseño de boquilla que es prácticamente el tubo y un leve apoyo para los labios, para no hacerte daño. Todos los instrumentos de la antigüedad mediterránea, los instrumentos de Mesopotamia, del Antiguo Egipto, de Grecia, son así, son como los cárnix. No tienen esta configuración acústica, que luego van a tener todos los aerófonos en el resto del planeta desde la invención de este tipo de boquillas. Este tipo de boquillas solamente son de esta forma, es decir, con lo que llamamos copa y tudel, que como os decía son más difíciles de tocar, pero permiten que el instrumento suene mucho mejor, solamente aparecen en la península itálica en un momento muy preciso en el mundo etrusco. Como os digo, veis esta conexión de pequeño tudel, es decir, tubito cilíndrico cónico y pequeño orificio con campana que permite, como os digo, hacer que el instrumento funcione como un verdadero instrumento musical con muchas posibilidades musicales en el sentido moderno, ¿no? Con unas boquillas que son prácticamente similares a las boquillas modernas. Puede que los celtíberos lo inventaran ellos, ¿no? Quizás los etruscos se les ocurre hacerlo en el siglo V, VI antes de Cristo, y en la celtiberia se les ocurre hacerlo en el siglo II antes de Cristo, lo descubren ellos, pero es muy posible que haya otras explicaciones culturales. Y para mí la explicación cultural más probable es la llegada de esta tecnología de fabricación de boquillas o bien a través del mundo ibérico o directamente por los contactos que pudieron tener los mercenarios celtibéricos en sus campañas en diversos lugares, incluida la península itálica.
Y de nuevo os enseño este instrumento porque muchas veces se le llama cornus romano de Osuna, pero realmente siempre que hablamos de cuál es el cornus romano más antiguo, cuando se estudia historia de los instrumentos musicales de Roma, siempre se habla del de Osuna, porque es del siglo I a.C. Pero es que en mi opinión en Osuna no tenemos un cornus romano. Estos grandes cornus romanos en forma de G no aparecen hasta el siglo I después de Cristo, 200 años después. Y sin embargo, aquí está la animación, los etruscos vienen haciendo cornus similares del siglo VI, V, IV a.C. Tenemos varios hallazgos. Como veis, el instrumento es similar al instrumento que aparece en el mundo ibérico. Es muy probable que, igual que tenemos esos saulos helenísticos en el mundo ibérico, los cornu del mundo ibérico fueran también similares a estos cornus etruscos, que además precisamente tienen las boquillas de las que os hablaba. De nuevo, esa conexión con el mundo mediterráneo, esa conexión con el mundo itálico que llega a la Celtiberia y que lo demuestra algo tan simple como una boquilla de un instrumento musical. Las trompetas íberas, además, como habéis visto, son de muy variados tamaños y también tienen diversas conexiones con el mundo mediterráneo, así que no hace falta que os convenzca de esa conexión, esa coiné musical también para los instrumentos de boquilla y no solamente para los instrumentos de lengüeta, que es como llamamos a los saulos. Estos dos instrumentos demuestran importantes influjos itálicos y helenísticos en el mundo celtibérico antes de la conquista romana y que hubo un proceso de romanización que supone cambios musicales, pero también fenómenos de continuidad con las prácticas indígenas que no eran tan distintas a las romanas en realidad. Y además había prometido enseñaros un caso de estudio arqueológico musical de cómo abordamos la reconstrucción y el estudio de estas trompetas de cerámica. Porque claro, yo os he enseñado todo lo que tenemos, los materiales, pocas fuentes, escasísimas, ninguna hace referencia directa a las boquillas. Bueno, hay una cita de Apiano que habla de que los numantinos tocaron unas trompetas desde la muralla antes de... que no tocaron las trompetas desde la muralla antes de salir para hacer un ataque sorpresa a los romanos, pero no sabemos si eran estas trompetas o eran otras, bien pudieron ser trompetas metálicas o incluso las trompetas de caracola que os enseñaba. Entonces solamente tenemos los materiales, pero los materiales en arqueología nos dan mucha información, sobre todo en prehistoria y en protohistoria, que las fuentes textuales no aportan gran cosa. ¿Cómo hacemos este estudio? Pues en arqueología musical hacemos muchísima la llamada arqueología experimental, que es lo que nos permite hacer la reconstrucción de instrumentos. El estudio de los materiales sin duda nos permite hacer la reconstrucción del proceso productivo del pasado, saber más o menos cómo se hicieron. Pero para aprender más sobre ese proceso productivo, desde la obtención en origen de los materiales hasta su producción final y sus posibles usos y sus técnicas de ejecución, tenemos que reconstruirlas. Apoyados no solo en los restos de las trompetas que os he enseñado, sino también en los análisis arqueométricos, que son los análisis químicos que hacemos a los materiales para saber cómo era la cerámica, cómo de depurada estaba, cómo se estaba haciendo la decantación del barro, cuál era la temperatura de cocción de los instrumentos, etc. Estos análisis los hicimos con varios fragmentos de trompetas celtibéricas con el apoyo del CSIC y nos permitieron hacer un proceso de reconstrucción muy basado también en el estudio científico de los materiales. Esta arqueología musical experimental es imposible hacerla una sola y yo tengo que agradecer a mis compañeros los arqueólogos Carlos García Benito, Juan Jesús Padilla Fernández, que ahora es profesor de arqueología en la Universidad de Salamanca, y Linda Chapón, que ahora es profesora de arqueología en la Universidad de Montpellier, que nos liamos la manta a la cabeza y construimos un horno de la segunda edad del hierro en Bailén, en el taller de alfarería precisamente de los padres de Juan Jesús, que son alfareros tradicionales de toda la vida. Así que hicimos una reconstrucción de un horno de la segunda edad de hierro para hacer el proceso entero de reconstrucción experimental. Porque una cosa fundamental de la arqueología musical experimental y de la arqueología experimental en general, no solamente producir el objeto para verlo, sino reproducir exactamente las condiciones del pasado cuando fabricamos los objetos, para tener no solo un objeto final con el que poder trabajar, sino para poder realmente conocer todo el proceso de producción y entender cuáles eran las posibilidades de fabricación del pasado. Hicimos muchísimos experimentos de reproducción. Al principio no sabíamos ni siquiera cómo se hacían los tubos, hasta que lo descubrimos, gracias también al apoyo de mucha gente que nos daba consejos en distintas conferencias, seminarios, consejos que nos daban alfareros, gente que sabía de cerámica. Y al final logramos reproducir las trompetas.
Os voy a enseñar algunas fotos para que veáis, bueno, pues cómo decantamos distintos barros, incluso barros obtenidos de zonas cercanas a Numancia. Hicimos todo el proceso tradicional, la manufactura, la factura al torno de los tubos, pero como realmente es muy complicado de entender sin verlo, y luego lo cocimos en un horno, etcétera. Incluso en algunas de las cocciones implicamos a jóvenes del pueblo de Bailén que nos ayudaron a construirlas y a tocarlas. Os he traído un pequeño vídeo para que veáis un resumen del proceso productivo, porque ahí os vais a dar realmente cuenta de cómo se construyen las trompetas. Esta es esta. Eso es Numancia. No tiene sonido el vídeo porque fue hecho para la exposición que hicimos en el Numantino, que había otros sonidos, entonces este vídeo era sordo. Bueno, son dos trompetas, una de las reconstrucciones de las casas que hay en Numancia, en el yacimiento, y esto ya es el taller de los hermanos Padilla en Bailén, donde reconstruimos nuestro horno, y estas son, bueno, la preparación y la decantación del barro. Como os digo, lo hicimos con barro local de Bailén, que hay mucho, estas son de barro local de Bailén, y también con algunos barros que trajimos, que excavamos en vetas en Numancia, intentando a ver si encontrábamos los barros verdaderamente numantinos, pero después los análisis arqueométricos han probado que no eran esas las vetas utilizadas por los numantinos. Eso sí, uno de los barros que encontramos allí era de muy buena calidad y nos permitió hacer también buenas reconstrucciones. Pero ahora están en exposiciones y en museos en otros sitios y por eso no las he podido traer. Son ligeramente más rojizos que estos que tenéis aquí. El proceso de producción, como os digo, es en principio igual que el de la cerámica tradicional, con una decantación, un cribado y un pisado y amasado del barro. Este es Antonio Padilla, el padre del arqueólogo, del doctor Juan Jesús Padilla Fernández, que conoce la profesión desde niño y que gracias a eso y el apoyo de otros alfareros de Bailén no solo pudimos reconstruir las trompetas, sino también pudimos reconstruir el horno y reconstruir la cocción en un horno cerámico tradicional alimentado con madera, que hoy en día están prohibidos por legislación europea, porque no se pueden controlar las emisiones. Hoy en día ya no hay gente joven que salga de las escuelas de bellas artes sabiendo controlar un horno de leña, pero ellos desde pequeños alimentaban los hornos de leña islámicos, distintos a los celtibéricos y los ibéricos, pero conocen perfectamente la cocción. Y así es como se hacen los tubos, fijaos. Se hace un toroide sólido, es decir, básicamente un donut sólido en el torno. Y se rebaja con los dedos hasta que se va abriendo y se cierra sobre sí mismo. Y tenemos un donut hueco perfecto, muy fácil de construir, que se puede hacer a mucha velocidad. Este descubrimiento en la técnica de fabricación de un tubo ultracircular es muy importante porque cuanto más largo un tubo de un instrumento de estos, más sonidos puede emitir el instrumento. Entonces, bueno, fue un hallazgo verdaderamente fantástico, poder construir tubos de tanta calidad de forma tan rápida. Las boquillas y las campanas también se hacen al torno. Realmente, bueno, estas después se cortan y se modelan, pero es una campana básicamente hecha al torno primero. Y las boquillas se hacen de la misma manera. Está haciendo una de las boquillas, un modelo, creo que está haciendo un modelo de los pequeños en estos momentos, Antonio. Siempre controlando las medidas. Como bien sabéis, el barro reduce después de la cocción, entonces es muy difícil hacer instrumentos exactos a los arqueológicos. Y también los arqueológicos están tan fragmentados que es muy difícil tener un modelo completo. Pero después, poniéndolas al lado, muchas de nuestras boquillas con las arqueológicas, porque luego las he llevado al museo, hemos visto que son similares. Después empalman, como veis, se le van añadiendo capas de barro que después se rebajan con cuchillo una vez está el barro en estado de cuero, que se llama, que no está seco del todo y se pueden alisar. Y después, pues según las decoraciones que se hagan, en las más pequeñas con sellos estampilladas, en otras pintadas, en otras con añadidos modelados, pues se va finalizando el proceso. Después se secan al sol
y cuando están muy secas, después de unos 2 o 3 días, se meten en el horno. Para el vídeo le dejamos a Antonio solo, pero prometo que le hemos ayudado en todo el proceso todo el rato. Se cierra el horno. Este es realmente, podemos decir orgullosamente que es el primer horno de la Segunda de Hierro reconstruido funcional en la península, y después de este, Juan G., que es realmente el que lideró el proyecto de la construcción del horno, ha hecho otros hornos también ibéricos, romanos, etcétera, que funcionan muy bien. La cocción es algo maravilloso, te levantas a las 3 de la mañana, a las 4 para empezarlo a hacer. Muchos alfareros del pueblo fueron porque se acordaban de las cocciones y de lo mágico que es cocer la cerámica con fuego. Y después de horas y horas alimentando el fuego, y que viniese la Guardia Civil en la primera cocción, porque como ya está prohibido, pues no sabía qué es lo que pasaba con esas llamaradas negras que salían. Los alfareros, simplemente mirando el color del fuego, esto es una cosa muy bonita también, simplemente mirando el color del fuego y a veces subiéndose por arriba cuando no salía el humo y mirando por debajo, que también por la parte de la chimenea a veces salen llamaradas y todo, supieron cuando había que parar la cocción. Los análisis arqueométricos nos han dicho que las hemos cocido ligeramente un poco más que las arqueológicas, probablemente porque nuestros alfareros están acostumbrados en la infancia a cocer las piezas también a más temperatura, el color del fuego que ellos habían aprendido a parar. ¿Para qué nos ha servido todo esto? Bueno, primero para tener un conocimiento de los instrumentos que es muy profundo, porque estos instrumentos los he hecho yo con mis propias manos. Ahora habéis visto a Antonio haciéndolos porque yo no manejo el torno, pero muchas partes del proceso hemos estado implicados, y siendo mi objeto de investigación, saber hacer el instrumento desde el inicio hasta el final me permite luego entender mucho mejor las piezas arqueológicas, entender los gestos, entender, por ejemplo, pues las decoraciones las he hecho yo, la campana zoomorfa la he hecho yo, entiendes mucho mejor las piezas, ¿no? Hay una parte de experiencia que es muy importante, pero luego también hay una parte de poder tener muchos tamaños reconstruidos y muchos modelos, porque os enseñaba que solamente este que tenemos aquí está completo. Estos son los instrumentistas que tocan en las grabaciones que habéis escuchado. Entonces hemos podido hacer análisis acústicos de una original y análisis acústicos de las réplicas con distintas boquillas, y sabemos ahora cuáles son los problemas, es decir, todavía no hemos terminado, tenemos que seguir haciendo instrumentos para poderlos perfeccionar, porque aún todavía suena mejor el instrumento arqueológico que los que hemos reconstruido nosotros, aunque están bastante cerca. Hicimos análisis acústicos, es decir, pues hicimos tocar tanto las réplicas como la original y los comparamos entre sí. Y no os voy a aburrir mucho con esto porque son detalles así como de física y de música muy aburridos, pero os puedo decir que la trompeta original puede hacer en torno a unas 40 notas repartidas en 5 octavas, y las primeras réplicas de trompetas hacen unas 3 octavas, y las trompetas que hemos ido ya haciendo en las últimas réplicas nos llegan a hacer hasta 3 octavas y media, pero aún así suena mejor la original, está mejor hecho el tubo. Yo ya sé por qué en realidad, porque bueno, poco a poco he ido sabiendo, pero es que es muy complicado. Ahora os puedo pasar esto para que lo veáis o después os acercáis a verlo. Y nuestros tubos son mucho más imperfectos por dentro que los numantinos, y la cerámica es muchísimo más gruesa, y esas irregularidades en el interior del tubo que no tienen. Algunas trompetas son muy vastas, pero algunas de las que tenemos arqueológicas son muy finas y están muy bien rematadas, pues hacen que fueran instrumentos más efectivos realmente, que fueran mejores instrumentos. Tenemos todavía, como os digo, entonces que seguir haciendo, pero no es nada fácil reconstruir una tradición musical. Imaginaos que dentro de 2000 años encontramos algunos restos conservados de una guitarra en el fondo del mar y queremos reconstruir la guitarra entera y además la tradición que lo toca y además aprenderlo a tocar, ¿no? Entonces es muy complicado. Y finalmente, no quería terminar la charla sin hablaros de otra cosa muy importante, que son los contextos performativos, porque claro, de nuevo, sin fuentes escritas que nos expliquen gran cosa, sin contextos arqueológicos bien definidos, porque vienen de excavaciones muy antiguas, y sin ser una materia sobre la que se haya escrito ni hablado mucho, como es la música de la protohistoria, imaginaos, ¿cómo podemos saber cuáles eran los usos culturales de la música y dónde se tocaban estos instrumentos? Y aunque parezca mentira, y si de nuevo venimos a aceptáis lo que os he contado, que probablemente la Celtiberia tuviera muchas tradiciones musicales peculiares y particulares a ellos, pero que también participaría en cierta medida de algunas tradiciones celtas, algunas tradiciones similares a las ibéricas, e incluso algunas tradiciones que eran de una koiné musical que abarcaba casi todo el mundo mediterráneo, incluso algunas regiones más al norte. Algunas fuentes nos pueden servir para intentar entender
cuál podrían ser estos contextos performativos, dónde se tocaban estos sauloi y dónde se tocaban estas trompetas, incluso qué otra musicalidad, qué otros comportamientos musicales tenían los pueblos de la protohistoria ibérica. Una de las cosas que sabemos por las fuentes romanas, incluso también por las iconografías, y habéis visto las iconografías ibéricas el otro día con tranquilidad, es que eran muy comunes las danzas en corro. Las danzas de corro son muy comunes desde la edad del bronce en todo el Mediterráneo y parece que aparecen también en la península ibérica. De hecho, Estrabón nos dice que los celtíberos y sus vecinos del norte hacen sacrificios a un dios innominado y de noche en los plenilunios, ante las puertas de sus casas, con toda la familia danzan en corros y velan hasta el amanecer. Es interesante porque estas danzas en corro, toda la familia, con hombres y mujeres, están muy relacionadas en muchos contextos con danzas de la fertilidad y bueno, no lo podemos saber, pero no dejan de hablar del plenilunio y ya sabemos que la luna llena y el ciclo menstrual femenino y la fertilidad ha estado muy conectada en muchas culturas antiguas. Desgraciadamente casi no tenemos iconografías antropomorfas en la Celtiberia, pertenecientes al siglo II y I, que son las fechas que nos interesan, incluso el siglo III. Pero sí que tenemos algunas sigilatas locales que muestran estas danzas en corro. Y lo interesante es que son sigilatas que provienen de La Rioja, que son unos moldes que no aparecen en ningún otro sitio, ni de sigilata hispánica, ni de sigilatas que fueran gálicas y mucho menos itálicas. Quizás esas sigilatas nos están mostrando danzas de corro peculiares y particulares de la zona. Y bueno, aquí no se ve muy bien, la verdad, porque tenéis muy oscura la presentación, pero en este pectoral de la necrópolis del Val en Soria también hay algunas iconografías muy esquemáticas que se han interpretado como danzas de corro. Además, estas danzas de corro que existan desde este siglo II a.C., según estas fuentes, parece que continúan ya hasta época romana, y os contaba que la Celtiberia es particularmente interesante porque en la romanización, en el proceso de romanización también vemos muchísimos procesos de conservación de las identidades indígenas. Nos dice Marcial, cuando nos habla de su tierra, la Celtiberia, que las cosas típicas y que no te puedes perder entre ellas son los corros de danzas de las rixamas. Los corros de danzas de las rixamas son unas divinidades femeninas celtas y quizás de nuevo están en conexión con estas danzas en círculos relacionadas con ritos femeninos y la fertilidad. Y esto lo sabemos gracias a una revisión de la traducción que ha permitido entender las rixamas como este trío de divinidades típicas de todo el mundo celta peninsular. De nuevo, pues os recuerdo la cita sobre estas danzas al aulos y la trompeta, que en teoría se baila dando saltos y agachándose, pero que nos dicen que en Bastetania, en otras zonas de la península, también las mujeres junto a los hombres bailan en corros cogidos de la mano, algo que para los romanos era bastante indecente. Esto no os lo voy a enseñar muy lentamente porque os lo ha enseñado seguramente Raquel Castelo Ruano, pero sabéis de sobra que también tenemos evidencias de estas danzas en círculo en el mundo ibérico. Además de estos contextos quizás de danzas de la fertilidad o que fueran contextos cívicos o de rituales femeninos y quizás incluso de bodas, se ha llegado a interpretar, de estas danzas circulares donde probablemente también aparecerían instrumentos musicales, incluidas quizás nuestras trompetas y los saulois, quizás. Hay otro contexto performativo que tenéis también en la cerámica ibérica muy representado, que es ese acompañamiento de estos combates rituales, monomaquias rituales o danzas guerreras. Os voy a enseñar algunas que ya habréis visto y que no voy a repetir excesivamente, acompañando o bien danzas guerreras o comportamientos de las élites aristocráticas masculinas que claramente ensalzan el mundo de la guerra, de la caza y de las luchas individuales. Esto muy rápidamente, incluida esta representación que se enseñaba en Ayoza, y recordad que en Ayoza hay precisamente una trompeta numantina, donde una trompeta parece acompañar algún tipo de monomaquia o de festejo funerario con características de circo o de lucha ritual, etc. Y por supuesto la crátera de Libisosa que tenéis en el Museo de Libisosa, y que de nuevo un auloi acompaña, acompaña esta posible danza ritual, quizás en honor a un difunto, como por ejemplo ocurre con las representaciones de la famosísima crátera de los guerreros del Cigarralejo, que no tenéis nada lejos tampoco, del siglo IV a.C.
Estas cajas, como os digo, estos contextos funerarios son muy comunes, incluidos los que están en el Museo Arqueológico Nacional que proceden de Urso, de Osuna, en Sevilla, donde, bueno, no solamente están en monumentos funerarios, sino que acompañan de nuevo estos combates rituales, estas danzas guerreras, estos juegos de circo aristocráticos, probablemente en honor a un difunto, quizás heroificado. De nuevo en la Celtiberia, volvamos atrás y por eso hago esta conexión, no tenemos estas representaciones para los siglos que nos ocupan, es decir, los siglos II y I de las trompetas, pero sí que tenemos algunas muestras de esta relación de los instrumentos con el mundo guerrero, por ejemplo, en unos relieves de armas del siglo I después de Cristo, en Cluna Sulpicia, que había sido antes la capital de la Celtiberia, aparecen unos instrumentos sin travesaño que no tienen nada que ver con los grandes cornus romanos y que además recuerdan mucho a esas trompetas etruscas que os mostraba. Y también, aunque se ven muy mal, en algunas estelas celtibéricas, de nuevo, de una población romanizada, pero que conserva muchísimas tradiciones indígenas, aparecen instrumentos como cornus y salpings acompañando posibles rituales de luchas rituales, juegos funerarios o bueno, monomaquias en honor a difuntos o a héroes o a divinidades masculinas y aristocráticas, como veíamos también en el Castelillo de Ayoza, por ejemplo. Y esta idea de este acompañamiento y esta relación de la música con danzas guerreras o con combates rituales y su conexión con los funerales aparece también ampliamente en las fuentes romanas cuando hablan de los comportamientos musicales indígenas. Así que para terminar la presentación vamos a leer algunos fragmentos para que veamos cómo en toda la península ibérica, muchas veces sin distinguir bien de dónde vienen estos guerreros y estos rituales, pueden ser más de Lusitania o de Celtiberia o de mercenarios íberos, en general, una de las características principales y que resalta sobre otro tipo de mercenarios y de guerreros y de soldados que describen las fuentes romanas son ciertos comportamientos de danza y ciertos comportamientos sonoros que tienen que ver probablemente con también lo que estaba pasando en esos funerales en honor a los guerreros, los héroes y los difuntos. Por ejemplo, Tito Livio nos dice sobre los mercenarios hispanos que en el entierro de Graco el ejército desfiló con sus armas, además de las danzas que hacían los hispanos y el manejo de armas y ademanes propios de cada pueblo. Es decir, una performatividad ritual con comportamientos pues, musicales y de danza de estos mercenarios hispanos que quizás tienen su reflejo en esas iconografías que estamos viendo. Los lusitanos, por ejemplo, nos dice Appiano que la infantería y la caballería corren alrededor del cadáver de Viriato en sus funerales por escuadrones con todo su armamento y cantando alabanzas al modo bárbaro. Sabemos que los lusitanos también en tiempos de paz ejecutan una danza rápida que requiere una gran elasticidad de piernas, que nos puede recordar incluso a muchas danzas tradicionales peninsulares, pero incluso también a esas danzas que bailaban los montañeses según Estrabón, agachándose y levantándose, y que cuando marchan contra las tropas que tienen enfrente avanzan con un paso cadencioso y cantan himnos de guerra. Quizás esos himnos de guerra, estos pasos cadenciosos, estas danzas también las que hacen naturalmente en los rituales funerarios que estamos viendo y los que estamos hablando. Sabemos que los bacceos, vecinos de los celtíberos, los bacceos de mi tierra, de Valladolid, retaban a un combate singular a aquel de los romanos que aceptara. Y como nadie le hacía caso, obviamente, burlándose de ellos y ejecutando una danza triunfal, se retiraba. Es decir, unas danzas que parecen muy conectadas con el mundo guerrero, además de estos cantos y de estos himnos. Los turretanos, más al sur, surgen en formación del campamento, también bailando según su costumbre, según Tito Livio. Los galaicos, bueno, pues cantan cantos bárbaros, dice el texto, pero también hacen unas danzas muy curiosas, que es regocijándose mientras golpean la tierra con uno y otro pie alternativamente, es decir, están bailando, y entrechocan sus ruidosas cetras con ritmo. Esta práctica de hacer percusión y música con los escudos es muy típica en todo el mundo celtogermánico, es decir, una práctica musical ritual, sonora, de guerra, probablemente con connotaciones religiosas, pero sin duda con también prácticas como las que estamos viendo en las iconografías. Y
Aunque esto, como os digo, son pequeñas pinceladas que tenemos de un pasado muy remoto y que no son más que una ventanita muy pequeña, una cultura musical que sería muchísimo más amplia y de la que no tenemos restos. Os hablaba de todos esos instrumentos orgánicos verdes que han desaparecido, pero también pensad en las nanas que cantaban las madres a sus hijos, en los cantos de trabajo de los campesinos, en los cantos de los pastores y la música de los pastores, y en todas esas músicas tradicionales que tan importantes son en todas las culturas del mundo y para la que todavía tenemos muchas tradiciones vivas, incluso en la península ibérica. Pero estas pequeñas fotos fijas, humildes, de estos comportamientos musicales del pasado, en mi opinión lo que demuestran es la importancia de la música en la sociedad, que sabemos acompaña al ser humano desde el Paleolítico y que tan importante ha sido para nuestra especie. Y no me quiero entretener más, ya he consumido todo mi tiempo, pero como os he prometido un link, si queréis ver algo más, volver a ver el proceso de reconstrucción de las trompetas de cerámica de celtibéricas y de otros muchos instrumentos, incluido el auloy y los carnix que os he enseñado, podéis ver un documental que no está subtitulado online, pero bueno, visualmente es muy interesante. Yo tengo una versión subtitulada también, si a alguno os interesa proyectarlo en algún momento en el museo o en algún tipo de asociación que tengáis, os la puedo hacer llegar. Que pertenece a un proyecto europeo bastante grande con el que hicimos la reconstrucción de la mayor parte del dinero, con el que hicimos los instrumentos, parte del horno y algunas otras cosas, y que poniendo en YouTube es simplemente esto, Blast from the Past, Ancient Sounds of Ancient Europe, podéis ver el documental. Así que nada, muchísimas gracias otra vez, y si tenéis alguna duda, pues os animo a que os acerquéis a tocar los instrumentos y a preguntarme lo que queráis.